buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Valoración de la Educación en el Contexto Rural, organizado por la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, DICER, del Ministerio de Educación. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la importancia de la educación en los territorios rurales de nuestro país, espacios donde el compromiso, la creatividad y la vocación por enseñar se viven cada día, así como compartir el acceso a la educación como un derecho fundamental. Agradecemos a todas y todas las personas conectadas desde distintas regiones del Perú, docentes, directivos, especialistas y público en general que se suman a esta transmisión. Para dar inicio a este espacio, invitamos a escuchar las palabras de apertura del director de la Dirección de Servicios Educativos del Ámbito Rural, DICER, el señor Jacob Beder Cauti-Guaita, quien nos compartirá su saludo institucional y su mensaje por la Semana de la Educación Rural. Bienvenido, director. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor darle la más cordial bienvenida a este webinar en conmemoración de la Semana de la Educación Rural. Un espacio que nos reúne a todos para reflexionar, compartir experiencias y recoger la importancia fundamental de la educación en nuestras comunidades rurales. Quiero comenzar saludando y agradeciendo la presencia de nuestros distinguidos expositores, autoridades educativas, docentes y a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes puntos de nuestro país. Su participación demuestra un compromiso genuino con la educación más inclusiva, equitativa y contextualizada. Hoy nos convoca una causa profundamente significativa: valorar y fortalecer la educación rural. Aquella que día a día se abre camino en medio de desafíos geográficos, sociales, económicos y tecnológicos, pero que también está llena de riqueza cultural, saberes ancestrales y una profunda conexión con la tierra y la comunidad. Sabemos que la educación rural no es una educación de segunda categoría, al contrario, es una educación viva, resiliente, creativa, que merece ser reconocida, apoyada y potenciada. Por eso, esta semana no solo es una celebración, sino también una invitación a mirar con nuevos ojos la realidad rural. Esperamos que este espacio sea enriquecedor, que nos inspire y sobre todo que nos comprometa aún más con la transformación educativa que nuestras comunidades rurales necesitan y merecen. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de la DICER. A continuación, vamos a presentar a nuestros ponentes que nos acompañan esta tarde. Tenemos al especialista Paulino Flores Taipe, especialista pedagógico bilingüe de la Dirección de Educación Básica Alternativa, el especialista Hugo Tarquiaedo, que es coordinador del equipo de gestión EIB de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la DEI, el especialista Rodrigo Moscol García, especialista del área pedagógica y curricular de la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, DICER. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su tiempo y compromiso en este espacio de aprendizaje compartido. Vamos a dar inicio así con la primera exposición titulada Valoración de la Educación Rural, que estará a cargo del profesor Paulino Flores Taipe de la DEBA. Adelante, Paulino. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Alin Chisimpa y Lipiagichico Ancacho. Muy buenas tardes a todos los presentes en este interesante evento del webinar. Estoy aquí desde la Dirección de Educación Básica Alternativa para estrechar un saludo cordial a cada uno de los presentes y pues hacerles extensivo también la invitación a todos los jóvenes, adultos y adultos mayores que están en proceso de culminar su educación básica y también aquellos que aún no han ingresado, en todo caso,
al estudio de la educación básica. Un gusto y un saludo cordial. Por favor, vamos a iniciar con la presentación, el cual he sido designado. Muchas gracias. Vamos, por favor, Marta. Entonces, lo que me corresponde en esta ocasión es el tema de valoración de la educación en el contexto rural. Para nosotros, la valoración de la educación en el contexto rural es básicamente entender el contexto, la situación, la realidad de los estudiantes, todos aquellos en proceso de formación, en proceso de educación, que definitivamente tienen el justo y merecido derecho, ¿no?, de culminar su educación y recibir una educación de calidad. Desde ese principio, entonces, vamos a ir desarrollando este tema de la valoración de la educación rural. Adelante, por favor. Entonces, aquí, para un tanto ubicarnos en el tema, primero partiremos de que nuestro país es diverso por la naturaleza, por el potencial, por lo multicultural, multiétnico que es, y que la educación rural es como una herramienta de justicia social. Es un medio para ejercer una ciudadanía plena y una oportunidad para construir proyectos de vida dignos y con sentido. Creo este es una principal derecho que a todos nuestros estudiantes corresponde la educación como un potencial, como un proceso que como fuentes natos propios del contexto van a ir promoviendo, fortaleciendo sus competencias para que nuestros estudiantes, desde el lugar donde se encuentren, desde el contexto donde se encuentren, puedan ir recibiendo una educación de igual calidad para todos y todas. Continuamos, por favor. Seguidamente vamos viendo lo que es la misión de la educación rural. Nos habla de una misión humanizadora de la educación. Cuando hablamos entonces de esta misión importante, hablamos de poner al estudiante en el centro del proceso, que nuestros estudiantes son los protagonistas de una educación de calidad, una educación donde el potencial es una fuente para encontrar la solución a sus múltiples necesidades, aspiraciones, porque reconoce, valora y fortalece los saberes ancestrales, las prácticas culturales, que son las lenguas originarias y las formas de organización comunitaria que hoy por hoy son estrategias para poder entender una gestión propia más territorial de nuestros pueblos, que constituyen la base de la identidad y la cohesión social de nuestros pueblos. En ese sentido, la escuela rural es también un espacio de encuentro intergeneracional donde se va estableciendo el diálogo con una sabiduría local
propiciando aprendizajes significativos, con sentido, y respondiendo a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de cada comunidad. Entonces, la misión de nuestra educación rural es que nuestros estudiantes son los protagonistas y son el centro de atención en este proceso. Continuamos. Educación rural y equidad territorial, entonces, entender como un motor la equidad que promueve y contribuye a cerrar brechas históricas entre lo urbano y lo rural, el centro y la periferia, los incluidos y los postergados, que aún nos queda por desarrollar, aún nos queda por gestionar y promover espacios que efectivamente cada vez más haya menos brechas entre, ¿no es cierto?, lo urbano y lo rural, entre el centro y la periferia. Creo que hablar de educación rural y equidad territorial nos invita y nos convoca a pensar y hacer juntos con la comunidad desde lo que ellos saben, sienten y conocen. Siguiente, por favor. Educación rural de calidad, entonces, es apostar por la educación rural, es apostar por la justicia social como acción pendiente que tenemos con los pueblos, ¿no?, que están inmersos en los contextos rurales. Implica ofrecer una educación pertinente que esté ajustado a su necesidad, a su aspiración, a sus potencialidades. Es inclusiva y transformadora. Es descubrir juntos con ellos lo que ellos necesitan, lo que ellos son, y a partir de ahí buscar juntos el desarrollo a través de este proceso de la educación rural, en garantizar igualdad de oportunidades reales, que en muchas oportunidades, valga la redundancia, ¿no?, tenemos aún dificultades para poder llegar a todos y todas. Sin embargo, el esfuerzo, el interés y las estrategias, ¿no?, cada vez más nos ayudan a acercarnos y cerrar brechas para atender de una forma más pertinente, adecuada, pedagógica, social, cultural y lingüísticamente. Siguiente, por favor. Entonces, el reconocimiento de la diversidad territorial es comprender lo diverso y dinámico que es nuestro territorio, por nuestras sabidurías, por nuestra cultura, nuestros conocimientos, los desplazamientos, el pensar de cada persona, de cada pueblo organizado. Cada contexto demanda respuestas pedagógicas propias. De ahí, en todo caso, entendido la diversidad. No hay manera de atender de una sola forma cada realidad
merece una respuesta diferenciada. Allí están presentes nuestros maestros y maestras que siempre hay que valorarlos. La educación debe adaptarse a las realidades locales. Nosotros nos acercamos hacia el estudiante. Nosotros estamos cerca al estudiante para poder acompañarlos, para poder guiarlos y poder comunicarnos de una forma horizontal y entendernos que no están solos y solas. La educación presente para poder coadyuvar en ese proyecto, en esa aspiración, en ese sueño que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Equidad con enfoque diferenciado. Entonces, no es dar lo mismo, significa brindar lo necesario para que cada persona y comunidad aprenda con sentido, se desarrolle plenamente, ejercite sus derechos en igualdad de condiciones. Como decíamos, la diversidad como característica propia de nuestros pueblos hace que la atención sea pensando en esas necesidades, en esas diferencias que debe llegarle a cada estudiante, a cada colectivo, de la forma como ellos se identifican y como ellos aspiran, en todo caso, desarrollar individualmente, colectivamente, sea la comunidad, la región, el país, en un sentido de unidad. Siguiente, por favor. En cambio, aquí vamos viendo el papel transformador de la escuela rural. Para nosotros, las diferentes formas de atención en contexto rural, ¿no? Como en este caso, son formas, oportunidades que se ajustan al horario flexible, al tiempo que tiene cada estudiante. Por ello es que la escuela que transforma, ¿no? La institución que transforma, educa y une a la comunidad. Muchas veces nosotros encontramos nuestros estudiantes en espacios de liderazgo, desempeñando organizaciones, dirigiendo, liderando organizaciones, y que es tal vez a mérito, a reconocimiento de una oportunidad educativa que hayan recibido. Fortalece también los lazos sociales y promueve la convivencia. Es un espacio de diálogo, participación y construcción colectiva. Aquí el espacio de diálogo permanente, la participación, esta sincronía que tiene que haber, que existe entre la comunidad educativa en la modalidad es aún más resaltante, toda vez que son personas mayores, son jóvenes que alternan trabajo y educación. Entonces, ellos organizan mejor su tiempo para poder recibir y esperan cambios significativos, ¿no? Y ejercer de forma más plena en esta comunidad, en su centro laboral, ¿no? Que a diario desarrollan.
Siguiente, por favor. Y cuando entonces hablamos de un aprendizaje con sentido, estamos hablando que el aprendizaje se nutre del entorno natural y cultural. Se aprende del campo, nuestros ríos, nuestras montañas y las vivencias diarias. La sabiduría de los abuelos y abuelas, por supuesto, enriquece la educación. El aprender entonces en nuestro contexto, con acompañamiento de nuestros líderes, con acompañamiento de nuestros maestros y maestras, es entrar en diálogo con nuestra naturaleza, es capitalizar el potencial de la naturaleza, es comprender, reflexionar y a partir de nuestra situación, ¿no?, real y potencial, pensar en proyectos que puedan ayudarnos a crecer, a desarrollarnos. Eso es el aprendizaje, ¿no?, que vemos, observamos en los estudiantes. Educación integral y vivencial. La escuela rural impulsa un proceso educativo integral. Conecta el saber con la vida y la comunidad. Promueve una educación con sentido, identidad y pertinencia. Un proceso educativo que permita al estudiante recibir una educación formativa en todas las dimensiones. Hoy por hoy hablamos no solo de educar, ¿no?, en cuanto a conocimientos, sino hablamos de educar, ¿no?, de formar corazones, hablamos de llegar a la conciencia social de las personas. Entonces, una educación integral y vivencial les permitirá a ellos, ¿no?, actuar, reflexionar y actuar desde lo que el contexto les ofrece, desde la cultura, desde las lenguas originarias propias de cada pueblo, que en el futuro, ¿no?, ver estudiantes realizados, integrantes activos que participan, ¿no?, plenamente en el desarrollo de la comunidad, que ven su sabiduría local como potencial elemento importante para poder incorporar, ¿no?, en los cambios que necesita el colectivo de las comunidades. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos siguiente es valorar la educación rural y los maestros y maestras que con mucho esfuerzo, compromiso y vocación vienen desarrollando este proceso tan activo, dinámico, significativo, pese a las limitaciones que tienen como profesionales, pese a las dificultades que tienen en infraestructura, en presupuesto, llevan el conocimiento con creatividad y esperanza. Encontrar maestros con esa emoción, con esa pasión de compartir su formación con nuestros estudiantes. Ellos representan la esencia del educador como guía y agente de cambio, cumpliendo una misión humana y patriótica al enseñar en el campo. Podemos ver que
cuán importante es el compromiso del maestro y la maestra en el proceso educativo, de aquel maestro que tiene que planificar sus clases, de aquel maestro que tiene que pensar cómo acompañar de manera diferenciada a cada estudiante, y de aquel maestro que con su esfuerzo va llegando a un reconocimiento mayor como colectivo, como pueblo en las comunidades. De ellos y de ellas estamos hablando. Reconocer y valorar es parte de este tema, valoración de la educación rural. Siguiente, por favor. Entonces, en este proceso de educación rural, vamos viendo lo que es la dimensión pedagógica. Dentro de la dimensión pedagógica, vamos a encontrar las escuelas rurales como espacios de cambio, espacios de compromiso, donde los maestros y maestras, ¿no?, con su liderazgo y flexibilidad pedagógica, van atendiendo a estudiantes de diferentes edades y niveles en un mismo entorno. Van poniendo ese esmero, la dedicación. Es tan complejo atender varios grados, varios ciclos, pero ahí está el maestro, ¿no?, con su formación, su preparación, para poder atender y corresponder efectivamente esta necesidad, interés, aspiración que tiene el maestro. Enseñar entonces en lo rural requiere flexibilidad, compromiso y profundo conocimiento del entorno. Siguiente, por favor. En la dimensión sociocultural ya vamos viendo básicamente el reconocimiento de la diversidad cultural, lingüística y social que caracteriza a las comunidades rurales del país. En estos territorios, la educación no puede entenderse únicamente como un proceso de transmisión de conocimientos universales, sino como un espacio de encuentro, diálogo y construcción compartida del saber, donde las experiencias, tradiciones y valores de la comunidad tienen un lugar central en la formación de las personas. Desde esta perspectiva, entonces, la dimensión sociocultural de la educación rural promueve una educación con identidad, pertinencia y sentido, que articula los saberes locales con los saberes científicos y que forma personas capaces de valorar su cultura, respetar la diversidad y contribuir al desarrollo sostenible de su comunidad y del país. Decimos, la educación rural mantiene viva la memoria cultural y promueve la identidad de los pueblos. Siguiente, por favor. Dimensión territorial y de equidad. Y la presencia del Estado es fundamental, así como el tema de la gestión territorial que se tiene que desarrollar desde las potencialidades, fortalezas locales, pero aquí lo que queremos resaltar es cómo es que la educación rural resalta la necesidad de fortalecer la presencia del Estado para garantizar una educación de calidad, continua y sostenible en el ámbito rural. Implica entonces aquí inversión justa en infraestructura digna,
mejores condiciones, innovación pedagógica pertinente, cuyo propósito aquí es cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, reconociendo a la educación rural como motor de desarrollo social, una justicia y una cohesión nacional donde cada escuela se convierte en un centro de progreso y esperanza comunitaria. Entonces, aquí para ir concluyendo, el tema de la dimensión pedagógica, la dimensión territorial y de equidad, ¿no? Es dar a cada uno lo que necesita, y el tema de la dimensión de estado y calidad educativa, poco ir entendiendo como que la presencia del Estado es sumamente importante con los elementos, las estrategias y los esfuerzos para lograr este propósito del cierre de brechas entre el campo y la ciudad. Siguiente, por favor. Entonces, aquí en las ideas fuerza, como para ir cerrando esta parte, podemos manifestar que valorar la educación rural significa entender que la educación ya habita en sus tradiciones, en su relación con la tierra, en la sabiduría de los mayores, en la lengua originaria, en la organización comunal, en el respeto por la naturaleza y en el sentido colectivo de la vida. Educar en el campo no es imponer modelos ajenos, sino dialogar con los saberes existentes, tejiendo puentes entre el conocimiento local y el conocimiento académico. Se trata entonces de construir una educación que parta del territorio, que reconozca su historia, que escuche su voz y que se nutra de su cosmovisión. Es afirmar una mirada de respeto, justicia y equidad cultural. Es reconocer que el campo no es un receptor pasivo de políticas, sino un espacio creador de conocimiento, donde se gestan aprendizajes auténticos, sostenibles y profundamente humanos. No se trata entonces de llevar la educación al campo, sino de reconocer el valor educativo que ya existe en él. Muy bien, a cada uno de ustedes les agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulino, por recordarnos que la educación rural es semilla de identidad, de conocimiento y, por qué no decir, de esperanza. Continuando con nuestro programa, damos la bienvenida al profesor Hugo Tarqui Aedo, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de I, quien abordará en este momento el tema de servicios diferenciados en la educación rural. Adelante, Hugo. Gracias, Zuli, por el pase. Mi saludo cordial a cada uno de ustedes quienes están conectados en este webinar por motivo de la Semana de la Educación Rural. Mi saludo, mis felicitaciones, mi reconocimiento a todos los maestros, maestras de las instituciones educativas de nuestro país que se encuentran en las zonas rurales, y así como también felicitamos en esta semana a la Dirección de Servicios de Educación Rural del Ministerio de Educación, quien ha tenido a bien organizar este webinar. Y consideramos pues que en esta semana es un espacio para poder reflexionar sobre lo que es la educación rural, ¿no? Entonces, qué importante los aspectos que ya Paulino, que me ha antecedido, ha tocado estos temas, ¿no? Entonces, para esto, permítanme compartir mi pantalla. Ya, creo que ahora sí.
Ya, ahora sí, creo que se ve toda la pantalla, ¿no? Muy bien, entonces, en este espacio, como les mencionaba, justamente quiero abordar este espacio de reflexión desde lo que es el servicio educativo, ¿no? En un contexto rural, ¿no? En una diversidad. Apostamos por un servicio educativo pertinente desde un contexto rural, ¿no? Entonces, en ese marco, para iniciar este espacio lo he llamado la diversidad versus la pertinencia, ¿no? Un espacio de poder un poco hacer un alto en nuestras tareas y poder reflexionar y analizar sobre esto, ¿no? Entonces los invito a hacer una introspección, ¿no? De tomarnos el pulso sobre nuestra identidad. Hay tres preguntas ya bien conocidas, y no por lo que ya son conocidas, no hay que repetirlas, más bien por el contrario, siempre hay que retrotraer y traerlas al presente para no olvidarnos justamente haciéndonos esta pregunta de quiénes somos, ¿no? Y partir de uno mismo y decir, preguntarnos quién soy, ¿no? Y muchas veces con el día a día nos perdemos, ¿no? Y nos olvidamos de nuestros orígenes, nos olvidamos de nuestro sentido de identidad peruana, del lugar de donde somos, ¿no? Entonces es importante reflexionar en esta semana de la educación rural, ¿no? Una segunda que debemos preguntarnos es, pues, ¿de dónde soy? ¿De dónde soy? ¿En qué lugar hemos nacido? ¿No? ¿Quiénes han sido o de dónde son nuestros padres y quiénes son ellos, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres, papá, mamá, ¿de dónde son? ¿No? Y en estos tiempos de globalidad, pues, ya no hay tampoco frontera, ¿no? Muchos provenimos de papás que son, supongamos, de Huancavelica, mamá es de la Amazonía, y algunos han nacido de repente en el Cusco, o algunos somos de papá extranjero, mamá peruana. Entonces es un aspecto que nos marca nuestra identidad y no tenemos que olvidar de dónde procedemos, ¿no? Porque un problema que se da justamente en la educación rural es la educación de zonas rurales y de la educación de la ciudad, ¿no? Y ahí viene un tema ya de como que la ciudad fuese lo mejor y la zona rural fuese lo peor, ¿no? Entonces, una problemática que se da y justo desde el sector educación tenemos que abordar, ¿no? Por eso invitaba a este primer espacio, poder preguntarnos cada uno de nosotros con estas tres preguntas y no olvidar de dónde venimos, ¿no es cierto? Y quiénes somos también. En esta parte quiero hacer una analogía justamente para hablar de la diversidad, ¿no? Voy a hacer una analogía sobre estas figuras geométricas que representan justamente a las personas. En este caso, me voy a referir justamente, ¿no? De que estas figuras geométricas son nuestros estudiantes, ¿no? A quienes nos debemos, y también es la razón de este webinar y de todos los procesos, estrategias, políticas, etcétera. No hay que olvidar que nuestra razón son nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes es una diversidad. Y aquí podemos ver estas diferentes formas, ¿no? Que representan a la diversidad cultural, a la diversidad lingüística, a las formas de aprender, cosmovisiones, situación económica, religiosa, política, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y aquí vemos a un docente que justamente hay un tema fuerte que menciona ahí, ¿no? Ocupen sus lugares. Y haciendo una analogía con el sistema educativo, esta parte baja, justamente
lo representamos de esta manera al sistema educativo que históricamente nos ha impuesto una educación homogeneizante, ¿no? Que no toma en cuenta la diversidad, esa realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Y acá hay mucho por reflexionar y analizar en este simple gráfico, ¿no? Nos pasaríamos analizando bastante tiempo, ¿no? Pero muy puntual. Por ejemplo, aquí podemos ver que los únicos alegres, podríamos decir que es el docente y hay un estudiante. Podríamos atrevernos a decir que por casualidad o qué sé yo, que uno de los estudiantes, de repente del 100%, un 10% de estudiantes se siente bien y encaja en el sistema educativo, ¿no? Y también el docente es formado de acuerdo al sistema educativo. Entonces acá hay un reto tremendo de cómo podemos ver la diversidad y cómo podemos atender, ¿no? Y el sistema educativo, obviamente lo reflejamos directores, docentes, currículo, políticas, modelos de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos claramente una diversidad, ¿no? De estudiantes en la que no tendríamos que decir que los estudiantes tienen que adecuarse al sistema, sino que el sistema tiene que adecuarse a la diversidad de los estudiantes, del territorio, quienes son nuestro público objetivo, ¿no? Y aquí planteo 3 interrogantes que nos ayudan a reflexionar, ¿no? La escuela, ojo, cuando decimos escuela nos referimos a las instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria e inclusive educación superior, ¿no? La escuela toma en cuenta las diferencias. Sería una primera pregunta de interpelación que tendríamos que hacernos todos, no solamente docentes, ¿no? Especialistas, sino todos a quienes estamos en este proceso de hacer una educación de servicio educativo pertinente, ¿no? Entonces es una pregunta que nos reta a reflexionar y decir, pues, ¿cómo estamos como escuela? ¿Estamos tomando en cuenta las diferencias? ¿No? Entonces dejamos a respuesta y reflexión de cada uno de ustedes. Y una segunda pregunta que planteo desde mi rol, o sea, quienes actualmente estamos aquí, seamos docentes, directores, especialistas, jefes de área, de las UGELs, de las de padre de familia, etcétera, ¿no? Desde mi rol de especialista docente, ¿estoy atendiendo la diversidad? ¿O es que no lo estoy mirando la diversidad? ¿No? ¿O es que no existe la diversidad? ¿No? ¿O nos estamos dedicando solamente al día a día, trabaja y nos hemos olvidado? Olvidarse de la diversidad es olvidarnos de un servicio educativo pertinente, ¿no? Una tercera pregunta que nos llama a reflexión y a interpelación en esta semana de educación rural, ¿no? Es preguntarnos si estamos desarrollando una educación rural pertinente. Estamos respondiendo, sea como institución educativa, sea como UGEL, sea como DRE, sea como Minedu, o sea como padre de familia, autoridades, ¿no? ¿Estamos respondiendo o no estamos respondiendo? ¿Estamos desarrollando una educación pertinente o no la estamos haciendo? Entonces, qué importante es pensar y tenerlo presente siempre que nuestro país es lingüísticamente, culturalmente, geográficamente, etcétera, etcétera, es diverso. Y hasta ahora todavía existen que algunos los toman la diversidad como una dificultad, ¿no? Cuando por el contrario encontramos que la diversidad es un potencial, ¿no? De diferentes formas de desarrollarnos y de brindar el servicio educativo, ¿no? Entonces creo que estas preguntas nos interpelan a reflexionar sobre lo que venimos realizando desde nuestro rol cada uno de nosotros, ¿no? En ese entender, y como ya también lo había mencionado, quiero referirme que en nuestro territorio rural, andino, amazónico, sea de la costa, ¿no? La zona rural,
que tiene sus particularidades propias, que es en relación a las ciudades, ¿no? Tiene sus canciones que los caracterizan, ¿no? Que son sus huaynos, que son sus yarabís, y tantos otros ritmos, ¿no? Que caracterizan a cada población, a cada territorio, ¿no? Eso es zona rural, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que llegamos a la ciudad y nos olvidamos nuestras canciones, o es que simplemente nos sentimos mal o nos avergonzamos mal, ¿no? Entonces, en nuestro territorio rural tenemos de todo. Tenemos canciones, ¿no? Tenemos nuestra música, ¿no? Tenemos nuestras danzas que nos caracterizan. Tenemos nuestra comida, que es un potencial y un referente a nivel mundial, ¿no? Tenemos justamente nuestros saberes, ¿no? Y acá hay un tema siempre de discusión, ¿no? El conocimiento científico y el saber local, ¿no? Que por mucho tiempo a veces nos han dicho que el conocimiento científico es la única verdad, ¿no? Y ahí viene ya el tema de ir dejando de lado los saberes que son incluso un potencial que nos ayuda a desarrollarnos, ¿no? En comida, en medicina, etcétera, en diferentes formas también, ¿no? Tenemos nuestra cosmovisión, ¿no? Eh, eh, para muchos será una tontería decir que los cerros tienen vida, ¿no? Hay enfoques y hay tendencias, ¿no? Para muchos es un recurso, pero para la zona rural y específicamente andina tiene vida, ¿no? En nuestra Amazonía, los ríos, los árboles, nuestras plantas, etcétera, ¿no? Tenemos historia y muchas veces nos hemos olvidado de nuestra historia, ¿no? De nuestros pueblos. Tenemos conocimientos, tenemos aspiraciones, tenemos lenguas, y aquí me detengo un poquito, ¿no? Es muy triste escuchar a un padre de familia, madre de familia de una zona rural que yo he escuchado, ¿no? En quechua, cuando conversábamos, decían, ¿no? No callapiña, que isemeja toku capucho, que en mí nomás ya termine, se acabe mi quechua, ¿no? Porque eso no sirve cuando vamos a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿quién ha ido metiendo esas ideas, ¿no? Nuestros apellidos que caracterizan, ¿no? De dónde somos, tenemos nuestra medicina, tenemos nuestros propios problemas también tenemos, ¿no? Tenemos nuestras demandas, tenemos nuestras leyendas, ¿no? Tenemos nuestros cuentos, y el había una vez, ahora ya vemos, había una vez en varios lugares que encontramos, ¿no? Sus cuentos escritos por varios maestros, que son cuentos editados propios de la zona y están en las aulas, ¿no? Y hay tantas otras que podemos seguir hablando, ¿no? E históricamente se ha encargado, pues, a veces la misma escuela o el sistema educativo que ha hecho que todo esto de la zona rural sea, pues, algo desagradable, nada competitivo, ¿no es cierto? Entonces, eso se nos ha estigmatizado. Y creo que en estos tiempos, justamente, estamos en un proceso ya de revertir todo esto, ¿no? Necesitamos una escuela que justamente tome todas estas potencialidades que son del territorio, ¿no? Para desarrollar competencias, capacidades, habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Al sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos, nuestras danzas, medicinas, saberes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay tanto, o sea, qué lindas canciones, sentirnos orgullosos. Justamente es no sentirnos ni menos ni más, y en cualquier lugar del país y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Teniendo identidad, sentirnos orgullosos de ser peruano, orgullosos de ser de la zona andina, de la zona amazónica, de la zona costeña, orgullosos de nuestro apellido que caracteriza, ¿no? De nuestras
comidas. Es que justamente necesitamos esa escuela que coja, ¿no?, en la programación curricular que son propias de la zona, ¿no? Por eso es que hablamos de una educación pertinente, ¿no? Entonces, si es que dejamos de lado la pertinencia, ya no podríamos hablar de calidad, ¿no? Se debilita totalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de esta escuela que es resultado de un proceso de trabajo en la UGEL Quispicanchis de Cusco, ¿no? Escuelas para el Buen Vivir, ¿no? Que han hecho su propuesta, su sello, ¿no es cierto? Y hacen una propuesta justamente para su contexto, ¿no? Para su realidad. Que se sientan que esa escuela es del territorio, de su pueblo, del pueblo, de nosotros, es mío, y que potencie todo lo que tengo y no sea todo lo contrario, ¿no? Generar o incitar a sentirnos de que nuestra cultura en las zonas rurales no sirve, no vale, ¿no? Entonces creo que en esta semana justamente la educación rural, qué importante tocar estos aspectos y reflexionar y siempre ponernos a pensar nuestro rol, ¿no?, que tenemos. En ese marco, siempre las preguntas nos ayudan a reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando la diversidad territorial a los que nos toca gestionar, ¿no? La gestión que realizamos es pertinente a la diversidad territorial rural, así como a sus demandas y necesidades, ¿no? Si no hay pertinencia, está en riesgo la calidad. La calidad estaría lejos. Entonces, una primera, digamos, idea a que tiene que quedar es que justamente hay que desarrollar una educación pertinente, ¿no?, a la demanda, a la realidad. Algunas ideas que es necesario resaltarlo y recordarlo en este momento, ¿no? Los servicios educativos. En una diversidad es importante hablar de servicios educativos diferenciados. No podemos brindar un servicio educativo tan igual en todos los lugares, ¿no? Hay lineamientos, hay políticos generales, ¿no? Pero cada zona, cada territorio tiene su particularidad, ¿no?, y tiene su sello, ¿no? En ese sentido, es importante ver sobre las condiciones, ¿no es cierto?, geográficas, socioculturales, lingüísticas, económicas, políticas, religiosas, etcétera, de una población, ¿no? El servicio educativo en la zona rural, pues responde a características particulares, ¿no? Y algunas de ellas aquí que quiero recordarles, como es la dispersión geográfica, ¿no? Escuelas alejadas con difícil acceso, ¿no?, que están en la punta del cerro o volteando varios cerros o en lo más profundo de nuestra Amazonía, que es difícil llegar, ¿no? Muchas veces, en muchos años, una UGEL no llega a veces a una institución educativa que está muy alejada. Y eso es, pues, la educación rural, ¿no? Las poblaciones multigrado o instituciones unidocentes multigrado, ¿no? Docentes que atienden a varios grados o áreas simultáneamente, ¿no? Eso creo que conocemos, y esa es una diversidad justamente, ¿no? De primero a sexto grado en una sola aula con un solo docente, ¿no? Y las formas de trabajo tan diversas y tan atractivas que nuestros maestros también vienen desarrollando, que no tendría que ser menos que la que se da en las instituciones educativas de la ciudad, ¿no? La diversidad cultural y lingüística que marca justamente a estudiantes que aprenden en una o más lenguas originarias, desde su cultura, desde su cosmovisión, justamente en su lengua, ¿no? Entonces, para esto, obviamente hay formas de atención, ¿no?, al cual le llamamos modelos de servicio educativo, que en lo posible tratamos como ministerio también
que respondan a la realidad, porque a veces nuestro país es tan diverso y tan amplio que no todos los modelos también se acoge bien, ¿no? Entonces, y ahí van apareciendo nuevas formas, nuevos modelos también de trabajo, ¿no? Igual las condiciones económicas productivas de las familias, ¿no? En el tema de situación laboral, ¿no? Por eso ahí planteamos de que la escuela tiene que brindar también o contribuir al desarrollo de la comunidad, ¿no? O sea, la calidad de vida de las familias de zonas rurales, la escuela tiene que aportar también ahí, ¿no? Importante esta parte recordar para ir, como hemos mencionado, que estamos entendiendo, ¿no? Por pertinencia, ¿no? Pertinencia, que es el aseguramiento de los servicios educativos que le corresponde, que le compete al Estado, ¿no? Desde el Ministerio de Educación y otros sectores, estén en correspondencia con las necesidades de nuestros estudiantes, de las características de contextos sociales, culturales, que son tan diversos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Entender y no olvidarnos de lo que es la pertinencia, ¿no? Ser pertinente, ¿no? Implica el desarrollo de procesos diferenciados de adaptabilidad, flexibilidad en las acciones, ¿no? No podríamos decir que un modelo de servicio obviamente va a ser igual para todos, ¿no? Y eso, ahí estaríamos haciendo un trabajo no pertinente en estas zonas también, ¿no? Es importante brevemente también recordar algunos enfoques, ¿no? Desde la equidad. Hablar de servicios diferenciados es hablar de justicia educativa, ¿no? Entonces, seamos mucho más pertinentes, veamos la diversidad y cómo podemos atender, ¿no? No se trata de crear privilegios, sino brindar en cada territorio lo que necesite, ¿no? Para garantizar los mismos derechos, ¿no? Es como que una persona, a ver qué talla de ropa nos vamos a poner, ¿no? Y es lo que nos corresponde, porque si no nos corresponde nuestra talla, pues nos vamos a sentir incómodos, ¿verdad? También desde la pertinencia, ¿no? Los servicios diferenciados permiten que el modelo educativo dialogue con la realidad local, ¿no? Aprovechando su cultura, su lengua, su entorno, acoger todo ese potencial que hemos mencionado como escuela, ¿no? Y sea fundamento de formación y aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Desde la sostenibilidad, valorar y fortalecer los servicios diferenciados, es apostar por un sistema educativo flexible, inclusivo, pertinente, de calidad y territorialmente sensible. Qué importante esta última parte, ¿no? Sensible, ¿no? Por eso hablamos también de una gestión de cara a la realidad, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos. Entonces, qué importante retomar y tocar lo que es la diversidad, ¿no? Aquí yo quiero graficarles muy brevemente sobre justamente lo que es pertinencia y calidad, ¿no? Y esta es una experiencia real. Este es Huacaibamba, en Huánuco, una de las provincias más alejadas de Huánuco. Y aquí lo que observamos es un bus que yo viajé, ¿no? Es un bus adecuado, un primer piso para pasajeros y un segundo piso para lo que llamamos más comúnmente cargas. O sea, no hablamos de maletas ni equipajes, sino de carga. Y aquí, en esta zona rural, los pobladores, algunas zonas que son de valle, producen productos, ¿no? Propias de la zona, papa, maíz, trigo, etcétera, y muchas veces envían a sus hijos que están en Lima o lo llevan para vender, etcétera. Entonces, este transporte es de alto eje, si se dan cuenta, ¿no? Está adaptado, se ha flexibilizado para una carretera de trocha, ¿no? No es pista porque esos
buses que tenemos para pistas son muy bajos los ejes, ¿no? Y justamente no llegaría hasta este lugar, ¿no? Entonces, arriba han hecho en el segundo piso lo más cómodo posible para el pasajero, y un chofer también bien predispuesto a parar el tiempo necesario en cada pueblo para poder recoger las cargas o encomiendas, ¿no? O encargos, como decían ellos, ¿no? Y con una actitud tan agradable, ¿no? De sentirse parte de esa comunidad, y cómo disfrutaba y gozaba también e interactuaba con los pasajeros, ¿no? Y también los pasajeros disfrutaban de la música que era propia de la zona de Huacaybamba, ¿no? Entonces podríamos, por esta razón, yo esta foto que es tan interesante, que grafica de lo que estamos hablando, lo he denominado, ¿no? El servicio educativo pertinente a la diversidad, con enfoque territorial. Creo que no requiere mayor explicación el mensaje que quiero transmitir en relación a pertinencia, ¿no? Y por eso a este transporte lo he llamado la empresa de transportes del territorio, porque se adecúa a la realidad. Los pasajeros están contentos con ese servicio, están contentos con el conductor, ¿no? Están contentos con el ayudante que no pone un pero para parar y cargarlo ahí las cargas que están, como decimos, en sacos ahí, ¿no? Entonces, eso es pertinencia, ¿no? Con un enfoque territorial. Entonces, si queremos calidad, seamos pertinentes, ¿no? Porque un carro de un eje bajo no va a llegar. Imposible, ¿no? Incluso este carro, para dar algunas vueltas, porque hay subidas y bajadas en zigzag, para las curvas tenía que avanzar, retroceder y así voltear las esquinas también, ¿no? Entonces, ahí viene la habilidad, la destreza y la competencia que tiene el conductor también, ¿no? Entonces, qué interesante esta gráfica, ¿no? Que nos ayuda justamente a reflexionar, ¿no? Y por ello es que hablamos de modelos de servicio educativo. Todos los modelos tienen tres componentes, todos los modelos, ¿no? Tiene un componente pedagógico, y de acuerdo a cada modelo existente, tiene sus propias particularidades el componente pedagógico, ¿no? Tenemos secundaria en alternancia, por ejemplo, en el caso rural, el modelo de secundaria en alternancia. Tenemos el modelo de secundaria con residencia estudiantil, y también tutorial, ¿no? En EIB tenemos el modelo de servicio EIB, y tantos otros modelos, modelo GET, igual DEVA tiene su modelo y tiene sus propias particularidades desde un marco general que se llama diseño curricular nacional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo es que flexibilizamos, adaptamos, contextualizamos o diversificamos, como dicen, ¿no? el tema pedagógico? Y el tema pedagógico por sí solo tampoco va a poder hacer nada si no hay un componente de gestión, ¿no? Qué importante es que el componente de gestión ayude a organizar de manera pertinente también para el funcionamiento de las instituciones educativas, ¿no? Y qué importante también que los modelos tengan su componente de soporte. En este caso, el componente de soporte mucho más viene a ser responsabilidad externa de la institución educativa, o sea, de las UGELs, las DRE y el INEDU, ¿no? Componente de soporte que hay que generarle las condiciones adecuadas de infraestructura, equipamiento, docentes con perfil adecuado, metodologías o estrategias de aprendizaje adecuadas, ¿no es cierto? Materiales educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, como les mencionaba, pusimos el sello ahí, en este caso, porque tuvimos una experiencia muy interesante en Quispicanchi, ¿no? Y en este caso, resume justamente en esta parte final que menciona debajo de la escuela, ¿no? Aprendizajes pertinentes y de calidad, ¿no? No por lo que es zona rural, así nomás ya, ¿no? Pertinente y calidad de lo que diferencia a las zonas rurales, ¿no? Y lo segundo, que contribuye al desarrollo de la
comunidad. Si es una zona agrícola, pues contribuye justamente a mejorar ese proceso, ¿no? Entonces hay algunas ideas centrales que simplemente rápidamente lo menciono. La diversidad territorial es punto de partida para desarrollar una gestión que responde a la realidad del territorio, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? El territorio o la comunidad o nuestros pueblos serían quienes tienen que demandarnos el modelo que necesitan ellos, ¿no? Y tenemos que escucharlos, ¿no? Y la escuela tendría que tener ese reto de responder a esas demandas, ¿no? Y en las zonas rurales se caracteriza qué importante es la conformación de las redes educativas, ¿no? En todas las zonas, si hablamos de la Amazonía, hay redes que son por cuencas, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante en ese sentido que esa sea las redes también una alternativa. Como decíamos, no se puede llegar a muchos lugares, ¿no? Es una forma de descentralizar la educación, ¿no? Y acá invito a los que somos de la UGEL de la DRE, ¿no? Que las UGELes tendríamos que hacer un arreglo institucional, organizacional para responder a que sea viable esto que estamos hablando, ¿no? Y que las UGELes generemos las condiciones para que sea viable, ¿no? Y que la UGEL responda a las demandas y a la diversidad territorial con pertinencia cultural, lingüística, ¿no? Que mejore aprendizajes de sus estudiantes y, como dije, contribuya al desarrollo de la comunidad, ¿no? Ya para ir terminando, los dejo con estos desafíos, ¿no? En esta semana de la educación rural, ¿qué hacemos para gestionar con pertinencia la educación rural? Desde la DRE, desde la UGEL, ¿no? La diversidad cultural y lingüística. ¿Qué cambios podemos realizar desde las DREs y las UGEL para gestionar con pertinencia la educación rural? ¿Somos una UGEL que gestiona mirando la diversidad o no? Los invito a que miremos la diversidad sociocultural, lingüística y todos los procesos de diversidad que nos plantea la diversidad, ¿no? Esto ha sido por hoy. Gracias por permitirme este espacio y reitero mis felicitaciones a todos quienes estamos acá, que el celebrar una semana de la educación rural sea un espacio de reflexión, de sensibilidad, para ir tomando mejores decisiones, ¿no? Para desarrollar la educación rural. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Añay, Pananchisca. Agradecemos al profesor Hugo Tabqui por su exposición, que nos invita un poco a pensar en la educación rural desde la equidad, la pertinencia, la diversidad y la sostenibilidad. En este último bloque vamos a contar con la participación de Rodrigo Moscol García, especialista de la DICER, quien nos compartirá en su ponencia titulada Oportunidades de la Educación Rural. Adelante, Rodrigo. Ok, muchas gracias, Zuli, por el pase. Bueno, saludar a todos quienes están conectados en este webinar que por la Semana de la Educación Rural se está desarrollando, organizado por la Dirección de Servicios Educativos del Ámbito Rural. Y bueno, vamos a empezar con la presentación, dado que nos quedan breves minutos todavía. En esta oportunidad nosotros vamos a tratar de enfocarnos en las oportunidades que brinda el contexto rural. Ok, muchas gracias, Marta. Adelante. La siguiente. Bien, como señalábamos, en este momento nos vamos a enfocar en las oportunidades que presenta el contexto rural en el tema de la educación. Y un documento matriz de estas oportunidades justamente es el currículo nacional. El currículo nacional nos presenta una visión centrada en el enfoque por competencia, es decir, el salto cualitativo de la enseñanza-aprendizaje, que los estudiantes a partir del 2016
se dan en las escuelas, y entre ellas también en el ámbito rural. En tanto moviliza, además del conocimiento, las habilidades y las actitudes, pero principalmente para resolver problemas de la vida real. Ya nuestro amigo Hugo antes nos estaba señalando el asunto de la diversidad, y el ámbito rural, el contexto rural, ofrece una gran diversidad, ¿no? Hay una diversidad lingüística, sociocultural, ecológica, productiva. En todos los entornos del país, la diversidad es bastante variada. En la costa tenemos el litoral, ¿no? Donde el tema de la pesca como un aspecto productivo es marcado. En la sierra, el tema de la agricultura. Y así en cada uno de los contextos, los estudiantes están a la par, tratando de recuperar desde el saber ancestral que tienen los más cercanos, la familia, la comunidad, las autoridades, pero también para observar, digamos, los problemas, las dificultades, las potencialidades, y convertirlas y transformarlas. Y en ese proceso tiene un elemento de aprendizaje cada vez continuo y más enriquecedor. El impacto que se espera es justamente formar ciudadanos críticos, es decir, que construyan a través del aprender haciendo, capaces de contribuir activamente en el desarrollo sostenible de su comunidad. Bien, continuamos. Decimos que la educación brinda oportunidades para todos. Y en el contexto rural, esto es justamente, va de la mano con el tema de su propia realidad. Esto le va a permitir transformar el futuro de los niños y de las niñas, de las adolescentes, de los jóvenes y de los adultos. Una más. Desde los modelos que hemos estado escuchando, de la primaria multigrado, donde tenemos la escuela unidocente, donde ya se ha señalado que representa una oportunidad, porque en la escuela unidocente los niños aprenden de manera colaborativa. Es muy importante esta situación. No es un problema, es una oportunidad de aprendizaje, donde el estudiante de un grado, nivel más avanzado, ayuda y enseña al otro. Y ese proceso de aprender justamente lo hace cuando ellos interactúan y unos y otros aprenden de manera colaborativa. También están los modelos de servicio educativo de secundaria. Cada uno de los modelos presenta particularidades en relación y pertinencia a lo que esperan dentro de su propio entorno, a las particularidades que justamente hablaba Hugo en la última parte de la pertinencia, ¿no? Adecuarse a las necesidades y a las oportunidades que requiere la población, en este caso los escolares. La siguiente. La escuela del ámbito rural es un escenario de aprendizaje significativo, porque hemos señalado que el estudiante aprende haciendo. ¿Y quién más que el estudiante del ámbito rural que les tiene una experiencia nata? Porque la acción misma que desarrolla en el día a día es la fuente fundamental para que el docente movilice los aprendizajes. Eso quiere decir que los aprendizajes no son abstractos, los aprendizajes son concretos. La experiencia es lo que le permite hacer eso. Una más. Ahí podemos observar a estudiantes donde movilizan su participación de manera autónoma, planteando propuestas de cambio de su realidad, como lo plantea el currículo. Es decir, ciudadanos con propuesta para mejorar, para cambiar, para transformar. Ese es un aspecto que el niño va ganando desde los primeros años de la escolaridad, junto con su realidad, junto con su entorno. Y de esa manera lo va a convertir en el ciudadano que tenga propuesta de cambio y de transformación
de enfrentar los desafíos en un futuro. Adelante. La educación articulada a la realidad, justamente de lo que estamos hablando. Aquí las imágenes nos muestran cómo, digamos, los estudiantes de la imagen de la izquierda están en un proceso de investigación, de acercarse a su realidad, a su entorno, esa riqueza del espacio geográfico que tienen es la que les permite encontrar respuestas, la utilidad. Y entonces los estudiantes que conocen su realidad a través de la educación tienen una oportunidad de reconocerla y a partir de ahí generar los aprendizajes. Están en la toma de notas, en el recojo de información, que luego será útil para sus propios aprendizajes, para el desarrollo de sus competencias en cualquiera de las áreas, comunicación, matemáticas, ciencia, personal, y en fin, empieza a desarrollarse. Los estudiantes la educación articulada a realidad implica la visita a los sabios. En este caso tenemos un artesano, ¿ya? Donde los estudiantes lo conocen, pero ahora lo van a valorar. Valoran porque reconocen la riqueza que él tiene, la sabiduría que tiene. Y entonces hay una interrelación interpersonal que también se afianza, se fortalece, porque la educación no solamente es el conocimiento, son las actitudes, son los valores. ¿Y qué otra manera que de forma real, concreta y de manera directa los niños van ganando en la interacción con los demás, en la interacción con el entorno? A la vez que hacen esa interacción, van generando y van desarrollando sus propias competencias de manera integral. Ese es un asunto. Y en la tercera imagen de la derecha, digamos, ellos no van al entorno del taller del sabio, del artesano, también se les invita a la escuela. Y ahí encontramos a un poblador que le está transmitiendo, digamos, información, ¿ya? Y están las estudiantes entrevistándolas. Entonces, el entorno de felicidad que tienen los niños por conocer, además de su maestro, a otros actores que son agentes activos del aprendizaje, de un aprendizaje significativo, como habíamos señalado. Adelante. Y por eso decimos que los estudiantes recogen, en primer término, información de fuentes primarias. Esa información la van a transformar en aprendizajes, en conocimientos. Van a permitir comparar, van a permitir confrontar, va a permitir tener argumentos, le va a permitir tener propuestas. Entonces, los estudiantes en esa forma se desarrolla una educación ligada a la realidad, pero también que le permite transformar su entorno, donde él es principalmente el protagonista. No es el estudiante que recibe solo el conocimiento para repetir, sino es un estudiante que recoge información para cuestionar, para proponer, para decir, nosotros lo hemos hecho, nosotros lo hemos propuesto. Y esos cambios, pequeños cambios, son los cambios que van a sumar cada día al tema de los aprendizajes de un ciudadano que es participante, de un ciudadano que es crítico, de un ciudadano que es protagonista de la transformación de su realidad. Adelante. La educación articulada a realidad. Tenemos otros elementos. Luego del recojo de la información primaria, de los padres, de los pobladores, del entorno, del contexto, tenemos los estudiantes en el aula, ahora sí desarrollando aprendizajes más ligados a logro de sus aprendizajes en relación del nivel de aprendizaje en que están. Y aquí una suerte importante que tiene el maestro de poder interactuar y trabajar en la visión que nos plantea el currículo. ¿Qué aprendizajes deben lograr cada uno de los estudiantes según el nivel real que tiene?
Y ahí los encontramos tanto en el área de matemáticas, utilizando los distintos recursos y materiales educativos con los que cuentan hoy en día las escuelas rurales del contexto. Tenemos una excelente biblioteca, año a año dotados de materiales, pero que ahora están siendo utilizadas tanto para la lectura y para ir recortando las brechas que se presentan. Tenemos los estudiantes haciendo uso de las tablets para, digamos, establecer un elemento con la tecnología. Las escuelas rurales están vinculadas también con el uso de las tecnologías y esto les permite un enriquecimiento que es muy similar a lo que pueden tener las escuelas polidocentes urbanas. Estudiantes que tienen, digamos, una transformación de su realidad como un aspecto de sostenibilidad en el tema de la alimentación, por ejemplo. La imagen de la derecha es justamente una imagen de una escuela rural del desierto de la región Piura, donde el agua es escasa. Sin embargo, los estudiantes tienen un huerto donde han podido ir trabajando, han podido ir logrando aprendizajes, pero también logrando la sostenibilidad de su alimentación complementada. Entonces, esta realidad es lo que les permite a los estudiantes el aprender así. Continuamos. Y ahí tenemos, desde la atención de la diversidad, todos los estudiantes interactúan en esa realidad, pero el maestro que conoce la realidad de aprendizaje de cada uno de los estudiantes adecúa el aprendizaje de acuerdo a aquello que le corresponde desarrollar. Bien, continuamos. La educación articulada a realidad implica también estudiantes que tienen que, luego de recoger la información primaria, luego de entrar a un aspecto del conocimiento, de la información secundaria a través de las fuentes de información, del internet, en las tablets, los textos, ahora le toca plantear sus propuestas. Ahí tenemos estudiantes que están exponiendo, tenemos estudiantes que están debatiendo, tenemos estudiantes que están planteando la transformación de su realidad para explicar a otros usuarios, que pueden ser los propios estudiantes, que son los pobladores, que son las familias, pero ellos están demostrando en su interacción social con ellos los aprendizajes. Bien, continuamos. Eso desde la diversidad y también en la atención multinivel que tiene cada estudiante, porque el aula multigrado, el aula rural, justamente tiene esa característica de atender, como señalaba Hugo anteriormente, digamos, distintos grados, distintos niveles. Y esa diversidad, el maestro es un artífice para poder planificar adecuadamente. Bien, continuamos. La educación, una cultura de emprendimiento. Es decir, no solamente está en el asunto de conocer, sino también de lograr emprendimientos. Tenemos estudiantes que al tener una interrelación con el artesano, ya tienen un conocimiento, un saber, que lo aprenden, digamos, del sabio. Tienen información, pero además de ello, hacen su transformación para luego tener un emprendimiento. Igual están los estudiantes de secundaria, a través del emprendimiento de las panaderías, por ejemplo, que se desarrolla. Y esto ocurre en distintos espacios del país, en la costa, en la sierra y en la selva. Continuamos. Transformando los saberes locales en el modelo de negocios innovadores. Entonces tenemos a estudiantes que tienen que ingresar dentro de lo que es la economía y para ello también tienen que aprender
digamos, a ser buenos ciudadanos, buenos tributarios. Entonces, todo este proceso de aprendizaje nace desde la escuela. Justamente la escuela es la que brinda la oportunidad para que desde los cimientos se encamine a un ciudadano crítico, pero también honesto, claro, para el desarrollo del país. Bien, continuamos. La atención multinivel. Quisiera aquí enfocarme en algo muy específico que se trabaja a nivel del contexto rural, y es justamente gestionar la diversidad. Hugo ya lo señalaba, hay una gran diversidad ecológica, económica, productiva, natural, pero también hay que saberla gestionar, y la escuela justo tiene un punto clave: cómo gestionar la diversidad en el aula multigrado. El diseño de actividades diferenciadas para los estudiantes del modelo de primaria, para los estudiantes del modelo de secundaria, etc. Generando condiciones de educabilidad, partiendo desde la realidad del ámbito rural multigrado, que es el más cercano al estudiante, a su entorno, reconocerla para transformarla, adaptando los recursos al nivel real de aprendizaje que tiene el estudiante, para organizarlos en un aprendizaje colaborativo. Adelante, la siguiente. Bien, ¿y qué nos queda ahora? Como decíamos, no les dejamos desafíos, sino que el desafío que se tiene es ahora involucrar el tema de la tecnología, y más aún hoy en día el tema de las inteligencias artificiales, como una oportunidad de innovación que se suma al trabajo arduo que tienen los maestros. Y aquí señalamos, desde el enfoque tanto de tutoría que requiere hoy en día el maestro con los estudiantes, desde la generación de un contenido que esté más contextualizado y sea pertinente, desde la IA utilizada como un asistente didáctico que requiere el docente del aula multigrado. ¿Para qué? Para que él pueda tener espacios de mayor atención, con mayor riqueza al aprendizaje que necesita movilizar en los estudiantes. Desde el aspecto tutorial, la IA justamente le va a permitir diagnosticar el nivel de competencia que tienen los estudiantes y generarles rutas, propuestas para que cómo poder ayudar de manera individualizada a cada estudiante. Eso va a permitir recortar las brechas. Los estudiantes avanzarán a su propio ritmo dentro del contenido y el desarrollo de las competencias, según se necesite. En la generación de contenido, justamente la IA será utilizada para adecuar los materiales pertinentes en relación al nivel que requieren los estudiantes desarrollarse. El aprendizaje de esa manera será más significativo y más pertinente. Y como asistente didáctico, la IA también será utilizada para identificar las brechas de aprendizaje, que es el punto de partida para movilizar el desarrollo de las competencias que se requieren, sugiriendo estrategias pedagógicas diferenciadas al maestro. Y de esa manera le va a permitir abrir espacios donde se les permite enfocarse de manera directa, individual en los estudiantes, permitiendo esa interacción que se requiere, siempre manteniendo las características que anteriormente hemos señalado: recoger la realidad, transformarla, plantear propuestas para lograr ciudadanos críticos, responsables y aquellos que aportan a la transformación del país, justamente de su comunidad y sus familias. Bien, adelante. Y finalmente, las proyecciones futuras. Ya habíamos señalado la implementación de la enseñanza personalizada con la ayuda de la IA, justamente va a lograr el desarrollo de ciudadanos, pero con dominio sólido, más pertinente en su atención. Y esto va a lograr el cierre de brechas de aprendizaje. Aprendices autónomos digitales con capacidad de autogestión. En las escuelas multigrado
del contexto rural, tanto de primaria y secundaria y de otros modelos, cuentan con la tecnología. Los gobiernos locales en varias regiones que hemos ido a visitar ya están instalando, digamos, PCs, además de las tablets, internet. Y quiere decir que esta oportunidad que tienen los estudiantes va a permitir este desarrollo. Generadores de conocimiento, de contenido local, porque van a partir de su realidad para producir, difundir y el conocimiento, irradiarlo no solamente en su entorno local, regional, nacional, sino fuera de las fronteras del país. Eso es lo que vamos a lograr. Bien, esto es lo que de manera precisa y puntual les quería plantear dentro de lo que representan las oportunidades dentro del contexto de la educación rural. Muchas gracias. Con todos, Semana de la Educación Rural. Muchas gracias, Rodrigo, por mostrarnos cómo la educación rural puede ser fuente de innovación en la actualidad y también liderazgo y una transformación social. Bueno, así hemos llegado al final de este encuentro. Antes de cerrar este webinar, me gustaría compartir una frase que resume el espíritu y propósito de la Semana Rural. Donde hay una escuela rural acompañada y valorada, hay un progreso, equidad y cohesión social. Agradecemos a todos nuestros ponentes, a nuestras autoridades y a cada persona que se conectó desde los distintos rincones del país. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir participando en las actividades por la educación rural en cada rincón de nuestro país, ya que educar es construir futuro para todo nuestro Perú. Muy buenas tardes.